Shalom, Abraham, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, estamos aquí para tratar de, como siempre, dar utensilios, herramientas para que cada uno de nosotros logre una redención personal. No puede haber redención final o completa si no hay redención personal. Por eso es tan importante e intento, claro, Bezrat Hashem, con la ayuda de Borolam, del creador del universo, y espero que logre esta meta, que todos, cada uno de los seres humanos, logremos el acercamiento correcto hacia el creador del universo, pero eso implica que no puede haber acercamiento hacia el creador del universo si no hay un acercamiento hacia nosotros mismos, conocernos, para poder funcionar y, por decirlo así, explotar lo máximo de todos los almacenes espirituales tan grandes, inmensos, insondables, infinitos, que el creador del universo ha dotado a cada uno de todos los seres humanos. Pero bueno, tristemente, no solo la ignorancia, ¿ok? El Yetzer Hara, el impulso malo, lo que se llama Satanás, wow, no nos permite saber, conocer o entender que el Eterno nos hizo a todos los seres humanos superdotados. Entonces, cuando toda esa potencia la tenemos, pero no se usa, pues en general, la mayoría de las veces, relativamente, por decirlo así, se pierde. Y se pierde para que no haga un daño al mismo ser humano por bien de cada uno de nosotros. Bueno, esto es más o menos lo que quiero decir. Quiero, como es costumbre, permítanme, estoy un poquito enfermito. Baruch Hashem, me van a disculpar, pero quiero grabar este hermoso video y ojalá tenga herramientas nuevas para cada ser humano y Borolam nos ilumine. Quiero agradecer en nombre de todos ustedes juntos por la oportunidad de la vida, agradecerle al creador del universo por esta inmensa, hermosa oportunidad de la vida. Yo soy muy dichoso, créanme, soy súper extra dichoso, no porque tengo más dinero que alguien, seguramente no, 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 sino por el hecho de entender, claro, yo también soy limitado, tengo millones de defectos, pero por el hecho de entender lo que intento decir a todos y tener la conexión constante con el creador. Otra vez, intento, no soy que cada instante pienso en Borolam, ¿ok? Pero sí, por la dicha que el Eterno me permite entender, y cuando uno entiende y se conecta con el creador del universo, Borolam, santo bendito sea nuestro Padre Celestial, eso no solamente trae vida, dijera yo, lo que se llama el concepto vida eterna. Perdonen, estoy hoy, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Todo bien, todo para bien. El caso es que, como introducción, en nombre de todos ustedes también, agradecerle a Misha Amar Olam, al que dijo sea la realidad y fue la realidad, que es todo lo que existe. Y después de agradecerle con humildad, claro, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a orar a Boreolam, vamos a orar al Creador del universo, que sea con nosotros, que abra nuestros corazones, que a mí me permita decir las ideas que, bueno, preparé para todos, cosas que los sabios dicen, enseñanzas que, wow, nos podrían transformar la vida. Y otra vez, que sea Hashem Baraj, el Creador del universo, no solo conmigo, sino con el que escucha, que tenga yo la humildad suficiente, el trabajo muy importante, la humildad. Yo también estoy en ese trabajo de intentar ser humilde para poder tener conexión correcta con el creador del universo. Si no hay humildad, pero no fake, no falsa. La humildad se tiene que respirar, vivir, perdóneme, yo no estoy ahí 100%, soy honesto, pero sé que ese es el único camino para acercarse a Borolam,
Y por eso yo también estoy en ese proceso, ¿ok? Yo no soy bueno, no quiero hablar de mí, pero intento, sí. Una cosa sí tengo por sobre muchos, soy honesto, quiero ser honesto conmigo mismo, no quiero engañarme. Por eso hablo de la forma en que hablo, invito a todos a hacer ese trabajo de la humildad, porque si hacemos este trabajo, otra vez, todo es relativo, cada quien lo logra de formas más fáciles, quizás más rápido que otros, cada quien tiene sus defectos, todos tenemos mucho trabajo que hacer, y solo Borolam ve la disposición, el corazón y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso puede que alguien que oiga lo que estoy diciendo ahorita y de repente en un día es millón de veces más humilde que yo, puede ser, ¿por qué no? No estamos en competencia, pero sí saber que ese es el único camino para lograr el acercamiento hacia el creador del universo, como empezamos a decir desde el principio, pero simultáneamente no puede haber acercamiento hacia Boreolam, hacia Dios mismo, hacia el creador del universo, si no hay acercamiento hacia uno. Y esa es una de las fórmulas más prestas, la única fórmula que uno va a lograr el acercamiento hacia uno mismo es cuando uno anda en humildad. Porque la humildad es lo que va a permitir el engrandecimiento o la libertad del alma o el esplendor del alma de la forma correcta y el uso del alma. El alma está, como dijimos desde el principio, el Eterno nos dotó de, wow, infinidad de dones, pero el ser humano, tristemente, por no saber actuar, nos hemos limitado, claro, incorrectamente y no con maldad quizás, pero por el hecho de que vivimos de una forma incorrecta tantos años, porque el mundo anda chueco, porque los que dizque evangelizan o predican o hablan o quieren dizque representar la Torá o la palabra del creador del universo, tristemente no son judíos, y hay infinidad de esos relativamente, sin ofender, son impostores, porque ellos no recibieron la Torá en el monte de Sinaí, sino que la quieren interpretar de la forma en que lo hacen, claro, sin malas intenciones quizás, pero es un hecho de que hacen lo que quieren, entienden lo que quieren y por lo tanto lo que enseñan cometen el error, por no decirlo, pecado o crimen espiritual por andar inventando ideas o explicaciones de la Torá que no fueron dadas en el monte de Sinaí, porque ellos no estuvieron en el monte de Sinaí. No hablamos de malas intenciones. El que es malintencionado es otra cosa, no creo. Pero aún así, sin malas intenciones, como hemos dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El caso es que porque en la mayoría de los seres humanos, hablo de los que no son judíos, que crecieron en tantos lugares y hoy en tantas ideas, y también porque el pueblo de Israel está esparcido en el exilio, entonces el gentil influencia con sus pensamientos y energías negativas, no por ser negativos, sino como dijimos, si no es verdad absoluta, ya nada tiene que ver con el concepto verdad absoluto y por eso es negativo relativamente. El caso es que porque el judío está en el exilio y entonces es influenciado por los conceptos o interpretaciones, no conceptos, perdón, interpretaciones de los conceptos judíos, como Satanás, como el ángel de la muerte, y entonces el judío o el concepto fe, todos los conceptos bíblicos que ya están malinterpretados entre el gentil, inventando ideas, otra vez que nada tiene que ver con la Torah o con la interpretación correcta. Por ejemplo, el concepto de Satanás, perdónenme, bueno, ustedes me perdonan. El concepto de Satanás, por ejemplo, ¿qué dijeron los gentiles? Muchos, ok, no todos. Los líderes gentiles, muchos, otra vez muchos, que Satanás es enemigo de Dios. Ya con eso, ya con esa idea, sea que la digan de la forma en la que la dije, o parecido a ella, o que el ser humano así entiende, no lo vamos a suponer que no lo dijeron los líderes no judíos, pero si eso existe en la mente de cualquier ser humano, entonces ya no importa cómo lo dijo el líder no judío,
Pero si eso es lo que el gentil cree o entiende del concepto de Satanás, ya echó no solo a perder todo, ya cometió un error y pecados tan grandes que no puedo explicárselos con palabras, porque nunca van a tener entonces la fuerza correcta, el ser humano, de enfrentarse a repararnos cada uno de la forma correcta. Por ejemplo, cuentan los sabios una anécdota que va a dar esclarecimiento, por ejemplo, al concepto de Satanás. Y si la gente supiera esta idea, wow, qué tan abismal será la diferencia o va a ser la diferencia con la idea que los sabios hablan de quién es Satanás. Claro, Satanás, como ustedes saben, se ha enseñado, tiene varios nombres: el ángel de la muerte, el impulso, perdón, el impulso malo y otros nombres, ¿ok? Entonces, dicen los sabios, cuentan una anécdota, eh, que había un rey que quería probar si aquel discípulo era fiel 100%. Y ese rey manda a ese príncipe a tratar de tentar, de encontrar la forma de tentar a aquel discípulo para comprobar si realmente ese discípulo es leal a su rey. Y por eso manda eh, a ese siervo, a ese representante también de ese rey, y hace todo lo posible por hacer caer a aquel discípulo. Y estamos hablando de la analogía de lo que es el famoso concepto de Satanás o de Yetzer Hara. Recordarles a todos, hemos dicho en algún momento que cuando se construyó el Bet HaMikdash, hasta los demonios cooperaron, tuvieron la disposición más grande de cooperar para la construcción del Bet HaMikdash. Dicen los sabios cómo eso es posible, porque cuando está la presencia, la divina providencia, el concepto de la Shejinah, ahí en el Bet HaMikdash, por la presencia de Boré Olam, del creador del universo, y su Shejinah y su divina providencia en el Bet HaMikdash, eso es tan poderoso, esa luz positiva, por decirlo así, esa santidad positiva, por decirlo así, extra, dimensiones que hoy en día no se conocen, casi no se conocen. Solo esas dimensiones las tienen los tzadikim. El caso es que por la presencia de tanta santidad cuando se estaba construyendo el templo, eso provocó los milagros que son ilógicos que sucedieron en el Bet HaMikdash, en la construcción del Bet HaMikdash. Y también por eso cualquier fuerza negativa, llámese como se llame, demonios, Satanás, etcétera, etcétera, que no faltan nombres que se conocen en el judaísmo, todos fueron influenciados o ¿cómo se dice? Se aperfumaron, no sé cómo se dice así en español. En hebreo es litbasem, es como perfumarse. Fueron influenciados de la presencia de la Shejinah, por eso se transforma todo lo malo en bueno, por decirlo así, y se logró la, por ejemplo, ustedes saben la anécdota de Job, de que también el Satanás va a la presencia de Hashem y ellos platican y entonces Satanás quiere probar a Job. ¿De dónde, qué es esa idea? La misma, que cuando se está en la presencia de Hashem, Satanás es un siervo de Dios. Por eso, by the way, los que conocen judaísmo sabemos que al final de los días, al Yetzer Hara, al impulso malo, se le va a hacer shahitá. Se le va a hacer, shahitá es el acto de degollar un animal. Pero ese concepto de shahitá no existe, por ejemplo, a un perro. No vas a decir, vamos a hacer shahitá, degollar a un perro, porque shahitá es algo, es un proceso de kasherizar. Y entonces no puedes decir que vas a hacer shahitá a un caballo. Ese concepto no existe, solo en animales que de antemano son puros. Y si los sabios dicen que en el final de los días se le va a hacer shahitá
al Yetzer Hara, significa que de antemano el Yetzer Hara, el impulso malo, es parte de un programa positivo, es kasher, por decirlo así, porque si no hubiese Yetzer Hara, no tuviéramos libre albedrío. O sea que entre más Yetzer Hara el ser humano tenga en sí, está hablando de la calidad tan elevada de alma que tiene. ¿Ok? El caso es que no ese era el tema en general, pero sí empezar el tema. Estimado público, todos queremos Yeshuot, todos queremos salvaciones. Les ruego que traten de tener un poquito de paciencia, quiero decir ideas que ojalá nos ayuden a todos nosotros de salir de nuestras situaciones, porque los problemas, llamados problemas, porque eso es traducción personal de cada ser humano, bien pudo traducir el ser humano retos positivos, porque en hebreo prueba, nisayón, en hebreo nisayón, prueba, viene de la palabra leasía, leambrí, elevar, o sea que el Eterno no manda pruebas al ser humano, cada quien en su nivel en donde está, cada quien en la dosis que él puede pasar esa prueba. Entonces el Creador no manda una prueba, sino con un motivo, de elevarnos. Y no hay un ser humano que no tenga pruebas. Todos tenemos pruebas de diferentes formas. Y quiero que sepamos todos que si hay personas que tienen vida fácil, ¿ok? Que tienen parnasá fácil, eso no siempre, eso no siempre es señal de algo bueno, ¿ok? Otra vez, no hay regla general, pero hay que saber. Eso de que una persona sea rica, como que todo le va bien, todo le es fácil, eso no es una prueba, no siempre, de que, de que esa persona, primero, es un alma muy elevada. Puede ser lo contrario, puede ser por el mismo hecho de que es una alma no tan elevada, que no tiene la capacidad de pasar por tantas pruebas que de antemano el creador no se las pone. O sea que el grado de dificultad que tenga cada ser humano prueba la grandeza de nuestra alma. Otra vez, no son reglas generales, pero regularmente. Entonces, todos regularmente queremos Yeshuot, queremos salvaciones, queremos que el Eterno nos ayude. Cada quien sus, otra vez le llaman problemas, en sus challenge, en sus retos de tener mejor parnasá, mejor sustento, mejor income, una entrada mayor de dinero, porque tristemente el mundo cree que el dinero soluciona todos los problemas. Bueno, no hablo de ese tema, es un tema largo, relativamente sí, aunque los sabios ya nos enseñaron tantas cosas del dinero, que el dinero, Marbe Nehasim, Marbe Daaga, el que multiplica sus bienes y raíces, sus edificios, sus tantos, no sé qué tiene, pero propiedades, Marbe Nehasim, Marbe Daaga, lo único que hace es multiplicar sus worries, ¿cómo se dice? Worry, sus preocupaciones, así que no es realmente él. Pero sí una cosa, todos queremos Yeshua, todos queremos salvación, pero el problema es que ni siquiera entendemos salvación de qué. ¿Cómo se salva uno? O sea, que el Eterno nos puso en una situación económica X, no importa cuál, y queremos salvación de ese, lo llamamos problema, y queremos entonces solucionarlo con dinero. Entonces, por el hecho de que ya el concepto salvación está mal enfocado, desbalanceado seguramente, por eso la gente muchas veces de antemano no va a lograr esa salvación regularmente, aunque siempre hay Yoseminaklal. ¿Por qué? Porque todo dependerá de la fe. La fe es, si uno tuviera fe simple y creyera 100% en lo que ora y pide, lo podría lograr, pero el problema es que el intelecto humano siempre está pensando y dudando subconscientemente o conscientemente, y por eso las cosas no son simples, es un proceso más sofisticado. Regreso al punto. Entonces, lo primero, Yeshua, salvación, tristemente la conectamos con dinero.
Y entonces el Eterno teóricamente puede preguntar al ser humano, ¿y qué? Si te doy dinero, ¿vas a ser feliz? ¿Cuántos no se han sacado de la lotería y fueron felices unos días, unos meses, el primer año quizás, el segundo? Y la mayoría en todo el mundo que se ha sacado la lotería han sufrido desastres familiares, enfermedades, problemas, perdón, problemas, drogas. Wow. ¿Por qué? Porque no teníamos los recipientes correctos para recipientes comprensión. No solamente comprensión, sino una educación de saber administrar el dinero que se nos da extra. Por no saber ni tener idea, el dinero se nos va de las manos, como nos pasa a casi todos cuando tenemos o el poco o mucho que tengamos. El caso es que es larga la historia, entonces por eso hay que entender que es complicado cuando no entendemos qué significa salvación. La Yeshua no depende de dinero, la Yeshua depende de la conexión correcta con nuestro Creador. ¿Y por qué hablo de esto? Porque viene Pesaj la semana que viene y esta idea es una de las básicas, principales ideas de Pesaj. Por ejemplo, ustedes saben que en la Agadá de Pesaj, los que conocen el judaísmo, ahí no menciona en ningún momento, está saliendo el pueblo de Israel de Egipto, de eso se habla, perdón. Y en toda la Agadá de Pesaj, en ningún lugar se menciona al legislador, Moshe Rabeno, a Moisés el legislador, que la paz sea con él, que fue el protagonista principal, primero Dios, claro, pero en el mundo material, Moshe Rabeno, el Moisés, el legislador. Y dice, no sabes si por qué no está escrito en la Gadá de Pesaj en ningún lado el nombre de Moshe Rabeno, para que no cometamos el error de creer que la redención viene por medio de un ser humano. Por eso dice la Agadá que él, no por medio de un malaj, no por medio de un ángel, sino Dios, Bejebodó, Beatzmo, él directamente fue el que hizo la redención de sacar a su pueblo de la esclavitud, no solamente material, sino la esclavitud espiritual, de la limitación mental, de años de esclavitud, y porque Egipto era el lugar más mejashev, era el lugar más, ay, se me olvidó la palabra, perdónenme, eh, que había más brujería. En Egipto los brujos eran los más profesionales y por ejemplo cuando la Torah cuenta que Moshe Rabbeinu viene y tira la vara de Aarón, el cetro, al piso y se convierte en una serpiente, Faraón casi se ríe, como diciendo, oye, eso se aprende aquí en Egipto en la clase A, en la escuela de la primaria, en el primer grado se aprenden esos trucos. Enseguida tiraron sus varas los magos egipcios y se convirtieron en serpientes. Entonces, no se trata de milagros, se trata de entender más allá de los milagros, qué está sucediendo y cómo se sale de la esclavitud un ser humano y cómo se logra la Yeshua, porque la Yeshua no se logra también de esa forma, porque muchas cosas pueden venir. Por eso la Geulah final, también Besat Hashem, eh, claro, habrá milagros muy grandes, más grandes de los que hubo en Egipto, ¿ok? Pero ok, no quiero salir del tema. La verdad que sí me salió un poquito porque hablaba yo de la Yeshua, de los milagros, de entender que vienen directamente de Dios, del creador del universo. Ok, por ejemplo, les menciono, ustedes conocen la anécdota del rey David, fue perseguido. Ya dijimos que David, increíblemente, ese ser humano, qué alma tan elevada, perdonen que estoy tosiendo. Si estoy tomando, no se preocupen, estoy tomando mi miel con limón y el jengibre.
entre otras cosas. Bueno, Baruch Hashem, todo bien, todo bien. El caso es que el rey David, pobrecito, tanto sufrió. Por eso tuvo el mérito de escribir los salmos, porque él en cada sufrimiento transformó cada momento penurias. Fue perseguido por su propia familia, fue despreciado por su propia familia, creyeron que era un bastardo. Y él cada momento que así parecía ser sufrimiento y penuria, lo convirtió en salmo. Por eso los gentiles hasta hoy en día y todo el mundo que lee la Biblia se deleitan con la lectura de los salmos del rey David por el nivel tan elevado, pero nos olvidamos de ciertos detalles básicos, quizás porque cuando se traduce en la Biblia del hebreo al español, se van las ideas. Por ejemplo, una de las ideas que sucedió al rey David fue que lo persiguen ahora y lo quieren matar. Y él, rey David, pasa a un nivel de que ya no hay casi salvación para él, naturalmente, claro, y el Eterno le prepara un regalo, suena raro lo que voy a decir ahorita, un regalo muy raro. Y esta idea que voy a decir ahorita, espero que la entendamos profundamente porque nos pasa a casi todos, por no decir a todos, pero ese regalo o esos momentos tristemente los interpretamos regularmente como momentos negativos y por eso cometimos el error de perder la oportunidad de recibir salvaciones. Ok, entonces, pero no lo he dicho la idea, solo alrededor la dije. El caso es que como ya se había marcado literalmente, naturalmente, que David iba a morir porque lo estaban persiguiendo y no podía salvarse de la muerte, cuando los judíos mismos lo quisieron matar, no hablamos ahorita de los motivos, estamos hablando de lo que pasó. El caso es que el Eterno le preparó un regalo, por decirlo así, que no me lo van a creer. ¿Cuál fue el regalo que Dios le dio a David para cambiar toda la realidad y salvarlo de la muerte? Le preparó visionot, le preparó vergüenzas. El rey David y viene y Shimi Ben Geri y lo maldice y le dice palabras tan feas al rey, no a una persona simple. Pero cuando el rey David, después de que lo están persiguiendo, lo van a matar, ¿qué le falta al rey David para que esté muerto con 100%? Lo avergüenzan. Y oigan bien el secreto. Y tristemente, ¿ok? Pero fue un hecho. Por el hecho de que iba ya a morir literalmente, el eterno creador del universo le manda esa tabla en aquel barco que está en el océano y quiere salvarse ese hombre porque su barco se destruyó, se destrozó con la marea. Y el Eterno le manda el último palito ahí para rescatarse, a ver si se sube al palito y a ver si flota y se salva. Algo así, claro. Le manda el último palito de salvación, que es cambiarle la muerte por la vergüenza. Significa que nunca nos pase, ojalá. Pero si nos pasa, nunca olvidemos que si alguien de repente te avergüenza, otra vez, no estoy diciendo que quiera que suceda, pero el Eterno sabe sus cuentas. Y si Él permite a veces que eso pase, como le permitió al rey David, el rey David tiene la opción de levantarse y vivir, o Dios nos libre de haber tomado ese momento y dicho, Dios mío, todo el mundo me persigue, ya nada más faltaba esto, que a mí, siendo rey, alguien me venga a avergonzar y Dios nos libre, lo traduzca negativamente, como mucha gente lo hubiese traducido y se deprime, ya es perseguido, no, no, ustedes no saben la situación tan triste, tan dolorosa, tan comprometedora y aún así le mandan esas vergüenzas y naturalmente, tristemente, mucha gente así reaccionaría. Pobrecitos, se hunden en la traducción incorrecta, en la depresión y se encierran
y se encierran ahí por días la gente, no quieren salir, no quieren comer, no me va bien, no tengo éxito, soy un fracasado. Son las traducciones del Satanás que le dice a cada ser humano. Soy un fracasado, y ahí se la pasan, perdónenme, me están llamando por otro celular, no a mí, a otra persona que me está prestando su luz, pero bueno, Baruch Hashem, son pruebas de Dios, todo bien, espero que no oigan el ruido que está haciendo el celular. El caso es, este, Baruch Hashem. Entonces, esto significa que la idea que estoy diciendo es muy grande y necesita el Yetzer Hara hacer su trabajo de tratar de interrumpirme, pero todo para bien. Ah, Baruch Hashem, pruebas grandes. El caso es que la idea es tan poderosa seguramente que ahora viene la, por decirlo así, la molestia de Satanás, que no quiere que yo diga lo que estoy diciendo. Espero que cuando menos se oiga bien lo que yo estoy diciendo y se oiga claro, que es lo más importante. Quiero seguir para no perder la conexión. El caso es que por el hecho de que el rey David, optimista, una persona positiva, entendió que era un momento especial de redención, y cuando lo maldijeron, el rey David dijo, Hashem amar lo kalel. Dios le dijo que me maldijera. O sea, ¿qué hizo? Y esto tiene que ver con la redención de Egipto, y esto tiene que ver como base para jalar la redención personal. ¿Qué es lo que tenemos que entender cada ser humano? Tenemos que entender, si lo voy a tratar de que se calle este ruidito, vamos a ver de dónde proviene. Un segundito, perdónenme. Eh, ya, ok, Baruch Hashem, todo para bien, perdónenme. Baruch Hashem, bueno, así es la vida. El caso es que ya se me olvidó qué quería decirles. A ver si me recuerdo. Bueno, el caso es que, perdón, el caso es que, sí, la verdad que ahora sí, se me fue el hilito. Baruch Hashem. Ay, 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 qué pruebas tan bonitas. Bueno, ojalá retorne la idea. Estaba yo diciendo que por el hecho de que David, el rey David, tradujo, estoy conectando a Pesaj, al concepto de Pesaj, al concepto básico de Pesaj, que ojalá lo logremos en Pesaj, esa redención personal. Pero ¿cómo lo lograron los judíos del pueblo de Israel en Egipto, esa salvación? Cuando ellos entendieron, los judíos, que solamente Dios los podría redimir. Cuando el ser humano tiene o cree que no, mi redención va a venir porque puede que el banco me preste un préstamo, bueno, tengo familiares que son ricos, o bueno, tiene más dinero que yo, puede que me presten un préstamo, y tiene ideas el ser humano. Cuando el ser humano tiene ideas que él cree que de ahí viene la salvación quizás, y se pone a orar a Dios, que sepa que ya cometió el error y por eso la salvación regularmente no llega. O sea que cuando la persona logre entender que la salvación viene, empieza y termina solo directamente de Dios, del creador del universo, y solo que el creador del universo sabrá cómo él va a hacer milagros y leshadet marajotateva, se dice en hebreo, y también leshadet es como doblegar la naturaleza, las leyes de la naturaleza, transformarlas para que cualquier persona logre la Yeshua, logre la redención. O sea que no pensemos que la redención es dinero en el caso de que la persona necesite dinero. No, tenemos que entender que pedimos redención. Borolam, tú nos puedes redimir, tú eres el único que nos puede redimir. Otra vez, cuando la persona entienda y pida correctamente y tenga fe, 1,000,000% de que solo el creador del universo te podrá redimir y ayudar, y él sabrá cómo. Y entonces no tiene que ser dinero. Puede que es el contrario, puede que en vez mucha gente necesitaba dinero,
pero no se daba cuenta que lo que realmente necesitaba era salud. Y el Eterno le dio la salud para ahorrar tantas gastos de miles de, no sé si pesos o lo que sean. Entonces, no seamos o nos creamos más inteligentes que la inteligencia infinita de Dios, perdón, que Él es el que sabe exactamente nuestras necesidades, pero exactas. Entonces, no pidamos salvación específica de que quieres dinero o quieres que fulano te... No, 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 no pidamos eso. Pidamos salvación de Dios, la correcta, la única, la perfecta, porque todo es dinámico. Y hay tantos parámetros. El caso es que cuando David Amelech hizo lo que hizo, entonces todo cambió. De repente, milagros ilógicos. Y la mayoría de la gente podrá atestiguar que la bendición o la salvación vino por donde ni se imaginó. ¿Ok? Entonces, primer punto, eso. Otra cosa simple pero profunda. Que puede comer, que puede atorar o puede detener o parar la bendición y evitar que llegue a nosotros. Es, dice el salmista, el rey David, una frase en el Salmo. El rey David no tuvo miedo ni de leones, ni de osos, era joven, él no tenía miedo de nada. Y después que le dicen que hay un Goliat, un monstruo grandote, no le tiene miedo. Él vivía con fe. Él sabía en Od Milevado. No hay nada más que Dios. Todo, atrás de todo está Dios. Pero de una cosa sí tenía miedo. De la leshon remía. Atzilenina, sálvame de la mala lengua. De eso sí tiene miedo. Perdónenme, perdónenme, pero todo bien. El caso es que por el hecho de que el rey David, que era poderoso físicamente, literalmente, hombre de fe, hombre poderoso de fe, hombre conectado con Dios, pero sí tenía miedo de eso, de la mala lengua. Les voy a comentar una anécdota triste que sucedió, que ojalá no suceda a nadie. En Merom, en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Israel, hubo una persona que falleció hace poco. Él era un anciano muy raro, casi siempre estaba como borracho. 50 años se la pasó en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, como escondido. Y él, el caso es que un rabino llegó importante allá a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Merom y le presentaron y le dijeron, rabino, aquí hay un anciano que me gustaría que lo conocieras. Y ese anciano cuenta el motivo del por qué él actúa así y nunca se ha curado y superado esa prueba que tuvo. Él cuenta que cuando fue joven, a la edad de 20 años, se iba a casar. Porque tenía un esplendor de como un tzadik, una buena gente, o sea, no coordinaba bien o no combinaba lo que él tenía en la cara de una persona muy especial y cómo actuaba, se veía raro, cómo se emborracha, cómo vive ahí tanto tiempo y no sale de ahí. El caso es que cuenta que cuando él tenía 20 años, se iba a casar y llegó el tío, perdónenme, llegó el tío de la novia y preguntó a la familia de la novia, ¿no? ¿Quién es quién es el novio? ¿Quién es el hatán? A ver, ¿cómo se llama ese hatán? ¿Quién es el dichoso hatán que se va a casar con mi sobrina? Y le dicen el nombre de este hombre, de este joven que era él, este anciano. Y este tío solamente hizo así, diciendo, no, ok, tantos años esperando a que se case, ok, bueno. Como diciendo, bueno, si eso es lo único que logró encontrar, bueno, y por ese
acto, por esa forma en que lo dijo, de desprecio, se le metió como veneno a la familia, incluyendo a la novia, y ellos, bitlu et hatuná, cancelaron la boda, y en aquel tiempo joven, le dolió tanto, él siendo un gran alumno, una persona, pero no tenía dinero, era humilde, no, era solo una persona humilde. El caso es que el dolor que tuvo desde entonces, agarró sus cosas sabiendo que habían cancelado su boda, se fue a Rabbi Shimon Bar Yochai, ahí a la cueva, al lugar donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, y se quedó ahí 50 años de tristeza por un nu de un tío que seguramente nunca se imaginó lo que iba a destruir, porque 50 años se la pasó este hombre en dolor, huyendo de la realidad, emborrachándose por el dolor. No estoy diciendo que tiene razón, no, eso no es el tema. El tema es lo que sucedió, las consecuencias. Y por ese nu de aquella persona, sin darse cuenta, seguramente ni siquiera sabe lo que hizo, borró la descendencia de un ser humano, porque este anciano ya falleció y nunca se casó y nunca tuvo hijos. Por eso dijo el rey David, de eso sí tengo miedo. Significa que las Yeshuot, que las salvaciones de los seres humanos no llegan, no porque Dios no se las quiera dar, es que nosotros, claro, sin malas intenciones, cometemos el error de dar a la lengua rienda suelta y abrimos la boca y decimos cosas que seguramente nos vamos a arrepentir de ello. Y por eso se ha enseñado que el ser humano puede hacer eso solo porque está con mente de recibidor, por no decirle, como siempre he dicho, de maricón. Cuando yo decía así, se ofendían, porque es que en hebreo se llama eh, moach nichbit, nekevá. Nekevá es femenino, pero cuando es un nombre, si lo traduzco al español, un nombre, si le digo, si le digo femenino, es amanerado, o Dios nos libre, hay otros nombres que no quiero pronunciar ahorita, pero solo cuando es un ser humano masculino y piensa como femenino, por eso le decía yo, maricón, no porque quiero ofender, porque pensamos así, sí, solamente recibir, porque tenemos Nefesh, Ruach o Neshama, dimensiones de alma, como los que ya saben y me conocen han oído todo este tema. El caso es que por el hecho de que constantemente vivimos en el nivel Nefesh, que es el más bajo, que es el deseo de recibir egoísmo, ya hemos esclavizado a nuestra mente, la forma de pensar constantemente nuestra es querer recibir, y de ahí que hablamos y soltamos la lengua muchos, y no nos damos cuenta de los daños que hacemos y después queremos salvaciones. Eso es lo que queremos entender y evitar que suceda. No hay, en todo hay chubá, en todo hay arrepentimiento. Por eso la humildad que hablé desde el principio, la humildad, la humildad. La humildad se logrará si entendemos que tenemos que ser solo y siempre dadores. Pensar en ser dadores. Por eso, para ser dadores, el máximo grado o expresión de pensar en ser dadores es la humildad, porque si estás en humildad y dicen lo que digan, no te vas a ofender. ¿Por qué? Porque entiendes que pobrecita la gente está presionada, vas a hacer la dula kapsejud, vas a pensar bien de los demás, vas a dar el beneficio de la duda a los demás. ¿Quién lo logrará? ¿Quién está pensando y está en humildad y está pensando en dar? Así espontáneamente lo logramos, claro, otra vez, perdónenme, eso es un trabajo eterno, pero ese es el único trabajo que debemos hacer constantemente. Y si hacemos ese trabajo de estar en humildad, de querer dar constantemente, vamos seguramente a evitar miles de palabras que van a ofender a quien sea, vamos a evitar muchos problemas, vamos a incrementar la posibilidad de lograr Yeshuot, salvaciones, pero como se les ha dicho desde el principio de esta clase. Espero que
todos logremos en nuestros días salvaciones. Por eso, by the way, a propósito, tenemos en la tefilá, todos los días, el Sidur nos trae confesar, arrepentirnos mañana, tarde y noche. Antes de dormir, hacemos vidui también, el acto de confesar, de pedir perdón. Claro, en estos días Pesach, Nisan, no se hace eso, pero saber que todo el judaísmo está hecho para borrar cuentas, juicios, todos los errores que cometemos, porque la Torah y el mundo fue creado para hacer el bien al ser humano, pero cuando andamos sin conocer realmente todo esto, cometemos todos los errores. Entonces, quiero bendecir, soy nadie, a todos los que me están escuchando, que ojalá logremos salvaciones, que es básicamente entender que solo Dios existe y solo Él directamente, 1.000.000% solo Dios me va a redimir o ayudar. ¿Cómo? Yo no sé. Él sabe mis situaciones, Él sabe que yo tengo fe completa, no palabras, no hablar, no, completa. Y no tener pensamientos o ideas, no, pienso que puede ser por acá, puede, no, 1.000.000% Él sabrá cómo. Así como dice el salmista también, como aquel bebé que se pone en las manos de su madre y el bebé no tiene preocupaciones, solo sabe llorar. ¿Cómo va a llegar la comida? No, él no le importa cómo. Él solo sabe una forma de hablar, llorar. Claro, no estoy diciendo ahora que sembramos llorones delante de Dios, porque hay lloro y hay llanto y lloro. No sé, en español se puede decir así. Hay llanto de, otra vez, de una persona que, cómo Dios odia ese llanto de que, ay, pobrecito yo, ay, ¿por qué a mí? Ay, no, mi amor, no. Podemos llorar porque somos dadores y tenemos otra larga idea. Llorar de ser como dadores, no llorar de maricones, perdonen las palabras, ¿ok? Es que no encuentro, no sé español, muchas palabras, pero la idea es esa, sí, perdonen, les ruego me perdonen. Sí, no ser llorones como aquello que acaba de decir, sino si vamos a llorar es porque nos estremecemos de ver la divina providencia y la salvación de Dios, la sentimos, la emoción de sentir la presencia de Boré Olam, del Creador del Universo. Claro, es otro lloro hermoso, pero la gente que viene de llorona, de que tú sientes que es un llorón, de que, ay, ayúdame, por favor, ayúdame. Ay, dai, no seas un, no hagamos eso, no, prohibidísimo ese llanto. Recordarle a todos, hay amor correcto, amor incorrecto, hay humildad correcta, humildad incorrecta, hay llanto correcto, hay llanto incorrecto y así están todos los conceptos, ¿ok? Por eso estudiamos o intentamos estudiar. Bueno, los dejo, me tengo que ir. Quiero desearles a todos, Besat Hashem, primero pedir perdón, porque luego hablo y la gente me malinterpreta porque no sé decir las ideas de una forma quizás más soft, más suave, quizás, pero si no, perdónenme, les ruego que me perdonen. Y segundo, quiero agradecerles a ustedes por su atención, desearles con todo mi corazón que triunfemos todos, que todos logremos salvaciones correctas constantemente, a cada momento. Y, para terminar, quizás, una de las formas más prestas también para lograr salvaciones constantemente es cuando veamos las es cuando entendamos que de antemano el Eterno hace salvaciones constantemente. O sea que estamos en agradecimiento, porque admiramos y apreciamos la inversión que el Eterno hace constantemente. ¿Respiramos? Baruch Hashem, respiramos. Tenemos vida, Baruch Hashem. Entonces, cuando estamos de malagradecidos, por eso también no hay salvaciones, porque las salvaciones están de antemano. ¿Ok? Entonces, ya dije algo muy grande. Entonces, si queremos salvaciones más, verlas, es que hay que apreciar las que ya nos da de antemano. Y ojalá lo logremos todos en nuestros días. Los quiero mucho. Shabbat Shalom. Pesach Kasher Sameach. Nos vemos la semana que viene, la semana que viene. Y les deseo lo mejor en nuestras vidas. Toda Rabá, a Boré Olam también, al Creador del Universo, por su
gran bendición para con todos nosotros que nos permite hablar y espero que los conceptos y las ideas las absorbamos y vivamos mejor y seamos felices y logremos la salvación y oremos por la salvación mundial. Amén, que ni razón. Braja Batzlaja.